ser simplemente rey. Así que, a partir de ahora, firmarás todos los documentos con el título de Emperador de toda España. Es cierto que la corona de Aragón ha duplicado sus territorios durante tu gobierno, pero aún te queda mucho por conquistar. Alfonso I el Batallador, el rey de Aragón y de Pamplona, es un personaje absolutamente fascinante. Su biografía está llena de elementos que algunos de ellos parecen casi novelescos. Es uno de nuestros reyes cruzados por antonomasia, es decir, es un hombre que obedece su lógica de gobierno, su caudillismo militar, obedece a una lógica cruzada. Él es un rey cruzado realmente. Tenía una obsesión extraordinaria. Él quería llegar a Jerusalén. Él quería ayudar a la defensa de Jerusalén, que ya había sido conquistado. Incluso llegó a plantear una cruzada. Pero claro, antes de ir a Jerusalén tenía que conquistar Valencia, la salida natural de las tierras del sur de Aragón hacia el Mediterráneo. Y planteó una cruzada contra Valencia, que nunca se llevó a cabo. Pero en su cabeza, en sus ideas, en su planteamiento, era conquistar Valencia y desde Valencia organizar un ejército para ir a Tierra Santa y seguir ocupando, conquistando tierra a los musulmanes. Un rey que vivía en la guerra, por la guerra y para la guerra, rodeado además de una aura pues, muy caballeresca y que dedicó toda su vida a guerrear, a pelear, a conquistar territorio a los musulmanes. Un rey además que hasta el final de su vida estuvo metido directamente y en primera línea de batalla en los combates. En el año 1106 ya serás dueño de todo el Valle del Ebro. En 1111 conquistarás Palencia, Burgos y Toledo. Lucharás junto al mismísimo Cid Campeador contra los almorávides. Y tu fama de invencible ya será bien conocida por todos. La lucha entre cristianos y musulmanes en la península ibérica se volverá más encarnizada y la balanza pronto se inclinará hacia el lado cristiano. Bueno, uno de los grandes errores ha sido presentar la Edad Media una confrontación permanente entre cristianos y musulmanes, en eso que llamamos la Reconquista. No fue así. El Cid Campeador, el protagonista más tarde de las leyendas, de los romances, del propio cantar del niño Cid, está al servicio del rey musulmán de Zaragoza y el Cid combate contra los castellanos en La Rioja, contra los catalanes en la zona de Lérida. Es por tanto un mundo en una convulsión política tremenda. Musulmanes contra musulmanes, musulmanes contra cristianos, cristianos contra cristianos, cristianos aliados con musulmanes. No habrá en España tan buen caballero que 29 batallas venció. Y por ello serás siempre recordado como Alfonso I, el Batallador. Acomoda bien esa cota de malla a tu cuerpo, pues has de seguir avanzando, has de seguir venciendo. A nadie le sienta mejor esa corona. Tus hombres lo saben bien y te seguirán hasta el mismísimo infierno si quisieras conquistarlo. Yo estoy segura de que un rey a su hijo lo primero que le decía era: hay que seguir adelante, hay que correr esa frontera, ¿no? Hay que seguir con nuestra cruzada. En el año de gracia de 1118 arrebatarás Zaragoza a los musulmanes. 2 años más tarde, miles de guerreros sarracenos venidos de Sevilla, Murcia y Granada se reunirán en Valencia y desde allí partirán hacia Zaragoza con la intención de recuperarla. Pero tú, Alfonso I, rey de Aragón, a pesar de contar con un ejército muy inferior, les saldrás al paso y les derrotarás sin compasión en la batalla de Cutanda. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No pronunciarás su nombre en vano. Honrarás a tu padre y a tu madre. No cometerás actos impuros. No robarás. No levantarás falsos testimonios. No codiciarás los bienes ajenos. No matarás. Los cuervos te adoran. Cada una de tus victorias deja atrás un silencioso campo de batalla al que todas las alimañas y los carroñeros acuden para alimentarse. La frontera entre Aragón y el Islam es un paraje sembrado de cadáveres al que muchos llamarán la mesa donde cenan los cuervos.
Año de 1134 de la era de nuestro Señor y Hacedor. Mira bien a tu alrededor, Alfonso, pues esta será la última vez que contemples un campo de batalla. Mañana intentarás poner cerco a la fortaleza de Fraga, y allí 1, 2 y hasta 3 flechas te matarán. Mirad lo que os espera. Esos a los que llamáis enemigos están reforzando todas sus posiciones. Sus alquimistas han aprendido a destilar el alquitrán y ya no solo os lanzarán piedras y aceite hirviendo desde lo alto de sus almenas, también brea. Esa negra y viscosa solución atraviesa la piel y abrasa las carnes. Vais a rezar porque sea un arquero el que acabe antes con vuestras vidas. Los arqueros turcos tenían un nivel de adiestramiento muy grande. De hecho, se esperaba que un arquero turco disparase 5 flechas en 2 segundos y medio. Se podía en aquella época. Imagínense lo que es un jinete avanzando, una carga, frente a este tipo de arqueros, pues eso implicaba que los últimos 30 metros de la carga tenía que hacer frente a 5 flechas. En aquella época era muy común que las flechas que tiraras te las devolvieran. Es decir, el arquero tiraba hacia los otros arqueros y los arqueros podían devolver las flechas. Entonces, estos tenían una serie de instrumentos, en cierto modo, que buscaban contrarrestar ese tipo de acciones. Uno de ellos es que tiraban ciertas flechas sin culatín. Culatín, para que nos hagamos una idea, es una muesca que hay en la parte posterior de la flecha, que es donde se engarza en la cuerda del arco. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos lo que hacían era tirar con una especie de culatín sujeto a la cuerda, tiraban unas flechas sin culatín. Entonces, esas flechas sin culatín, como el otro no tuviera ese mismo aparato, no podía devolverlas. Y luego incluso tenían flechas con un culatín que en su cara interna tenía una especie de cuchillita que apenas se veía, entonces la tiraban lógicamente también con este instrumento, de tal modo que luego cuando el enemigo cogía e introducía la flecha en la cuerda, partía la cuerda e inutilizaba el arma. Se abrirán las puertas de la ciudad y sus defensores os cogerán a todos por sorpresa. La caballería almorávide ha aplastado a la mayoría de tus caballeros y la mejor de tus cotas de malla no te mantendrá a salvo de sus arqueros. Estás huyendo, Alfonso, sangrando como un cochino y a lomos de una sucia tela. Rey de la corona de Aragón, emperador de España, el batallador. Poco importa ya cómo te hagas llamar. Has perdido demasiada sangre. Cuando se produce el asedio de Fraga, la única batalla, por cierto, que perdió en toda su vida, la última y la única que perdió, está con su cota de malla, con su casco, con su espada, en primera línea de combate. Es decir, era un individuo que por encima de todo amaba y le gustaba la guerra. Alfonso I cae herido y muere unos días después como resultado de las heridas en la batalla de Fraga.